Viajeros del tranvía, un paseo por los comienzos de nuestro teatro. Transitando juntos las calles del recuerdo. Escuchando historias de voces olvidadas. Curiosos que descubren con sorpresa el paisaje porteño de los arrabales. Un encuentro. Encontrarnos. Comunicate con nosotros. Encontranos en el Facebook Viajeros del Tranvía. Gracias por estar ahí. Gracias por su compañía. Saludando por la ventanilla, intentando robar protagonismo, nuestros actores. Este programa está auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Nación y ha sido declarado de interés cultural. Me ha dejado sin palabras, Andrés, toda la semana pensando en su relato, sin poder arribar a ninguna conclusión. Y al final, resultó realmente efectivo mi escudo protector. ¿Y si el hechizo de la dama de la corte rebotó en el micrófono? ¿No podía haber tenido fatales consecuencias? ¿Por qué sumergirme en un sueño tan profundo, excesivamente prolongado, olvidada del mundo? Y además, ¿qué impulso lo condujo Andrés hacia el estudio encantado para salvarme? ¿Fue el destino quien guió sus pasos? ¿Estaba predestinada a encontrarlo en mi camino? Muchas veces pensé lo mismo. Mientras usted se encontraba ajena a lo que sucedía a su alrededor, yo vivía esa experiencia con dramatismo. No estoy acostumbrada a la magia como usted, y aunque no sepa manejarla, por lo menos no la toma de sorpresa. Lo que se traduce en un susto irrefrenable. Nunca creí que yo fuera la más valiente de los dos. Y una cosa, Andrés, es que yo tenga autocrítica y reconozca algunos de mis errorcitos, y otra cosa muy distinta es que usted me lo señale. Quise decir que antes de conocernos usted pasó por muchas experiencias de ese tipo. ¿Ah, sí? Y que yo por primera vez presenciaba algo que resulta absolutamente increíble. El hecho de que no me sorprenda no significa que no me conmueva. Es para mí difícil asimilar todo lo que me dijo. Trato de imaginar ese escenario y a la vez preferiría apartarlo de mis pensamientos. Con el tiempo me fui acostumbrando. Pasado el primer susto, las cosas se fueron acomodando y dentro de lo extraño de esta situación, le pude encontrar algo de lógica. ¿Qué lógica le pude encontrar? A ver, ¿le parece lógico encontrarse con un bosque dentro de un estudio de radio? ¿Eso solo le causó sorpresa? ¿Se está olvidando del dragón? Ay, nunca me olvido de mi dragón. Lo que me apena es que se haya ido. Eso sería preferible. Ahora que estoy comprendiendo los mecanismos de los encantamientos, me doy cuenta que la magia y lo concreto se mezclan en una convivencia insospechada. Y ya no diferencio la fantasía de la realidad. No me dijo que ya se había acostumbrado. Para usted pasó el tiempo suficiente que se necesita para poner en orden los pensamientos. En cambio, para mí, es todo muy reciente. Y además usted no terminó de contarme... No es necesario apurarse. La capacidad de esperar está a la misma altura de nuestra paciencia. Pero yo quiero saber más. No me contó todo lo que pasó. ¡Qué diferente a mis otros co-conductores! No había que insistirles para que contaran todo. Recuerdo que en el primer ciclo de Viajeros, después que se fueron los Sioux del estudio, yo me ausenté por un tiempo y al volver mi fantasma me dijo... Cuando usted se fue para hacer el reclamo con los indios porque no habían hecho ninguna magia, me quedé solo y
y empezó a llover. ¿Y eso qué tiene de raro? En Buenos Aires muchas veces llueve. Ah, sí, pero no llovió en la calle. Llovió acá adentro en el estudio. Chiqui, lo que tenga que decir, dígalo más bajo, que no se entere nadie. Si todo el mundo está enterado, no sabe lo que fue. Esos amigos suyos, en vez de hacerme visible otra vez, bailaron la danza de la lluvia. Y cuando todos se fueron y me dejaron solo, aparecieron unos nubarrones negros debajo del techo y empezó a llover adentro del estudio. Se inundó todo. Ay, ya me parecía que no podían haberme hecho este desplante. Pensé que no habían hecho ninguna magia. Bueno, por lo menos hicieron llover. Pero no se da cuenta lo que pasó. Se mojaron todos los micrófonos. Me empapé yo. Siguió lloviendo y empezó a subir el nivel del agua cada vez más, hasta que se transformó en un arroyo, en un torrente. Y yo no sé nadar. Qué bien describía las situaciones, con qué lujo de detalles. Y en el segundo ciclo, con mi otro co-conductor, también recuerdo... ¿Y esos dichos de la corte que quería comentarme? Ah, sí. Bueno, antes de que empezara el programa, estaba en la cabina del operador. Sí. Ingresaron al estudio las damas de la corte, acompañadas por el consejero real. No tiene nada de particular. Hicieron lo que corresponde. Sí. Pero mientras se acomodaban en la mesa y se ponían los auriculares, los escuché cuchichear entre sí, hablando en voz muy baja. Siga, me interesa. Continúe, Alejandro. No hay nada más. ¿Cómo que no hay nada más? ¿Y entonces de qué me habla, Masari? ¿En dónde está la intriga? ¿Quién quiere usurpar mi trono? Si yo no hablé de eso, solo escuché una cosa, y es que todos están disgustados por mi nombramiento. Cada uno de ellos quería ser el conductor del programa. Tendría que haberle hecho caso. Él trataba de advertirme. Está bien, le seguiré contando. Cuando la vi en medio de ese bosque, la niebla la cubría. Por ese motivo vi unas luces que resultaron ser el fuego de su dragón. Me parece lógico. Prosiga. Pensé que se trataba de una broma o de una filmación. La niebla me recordaba las películas de misterio antiguas. Y cuando se acostumbraron mis ojos, me pareció que los árboles no eran del todo reales. ¿Y qué cosa era para usted real? La verdad es que nada. Al minuto de encontrarme ahí, solo pensaba en cómo volver a salir. Pero me detuvo una voz que me tranquilizó enseguida. Me había empezado a despertar. No era su voz. Era una voz que parecía venir desde muy lejos. ¿No pudo ver de quién se trataba? Estábamos en el medio de la niebla. Debo decir que yo no lo veía, pero también estoy seguro de que él tampoco me veía a mí. ¿Y esa voz qué le decía? Me contó que después del fallido intento de la dama de la corte de lanzarle un maléfico hechizo para arrebatarle la corona, todo le salió al revés y al darse cuenta del error, huyó, porque las consecuencias eran impredecibles. Esa parte ya me la había contado, Andrés. El hechizo chocó con el micrófono y provocó un cortocircuito. Pero ahora yo le estoy contando lo que a mí me contaron ese día. La voz siguió relatando que usted tenía a su alrededor un escudo protector, producto de sus últimas palabras al terminar el programa. Y por ese motivo cayó sola en un encantamiento que la protegía de todo mal, durmiendo en forma temporal hasta que vinieran a rescatarla. La voz siguió con su relato y me dijo que al verla así, su dragón retornó al estudio, que además se había transformado en un bosque y se quedó a su lado para cuidarla de cualquier presencia extraña. Pero usted no le preguntó quién era. Créame, Ana María, en ese momento preferí no saber. Pero si estaba cuidándome, no podía tratarse de alguien peligroso. La niebla comenzó a disiparse
pero no pude distinguir a ninguna persona. Estaría escondido detrás de un árbol. Yo estaba escondido detrás de un árbol. Bueno, ¿y pudo saber al final de quién se trataba? Esa noche tuve invitados al programa, pero vi muy bien cuando se fueron. Y el operador no estaba dentro del estudio. Él mismo se presentó. ¡Era su fantasma! Si hacía tiempo no pasaba por la radio. Pero él me contó que por ser el último programa le quiso dar una sorpresa y bueno, vino a visitarla. Como es invisible, la hechicera no lo vio, pero él vio a la hechicera y vio también sus intenciones. Desvió el hechizo asustando a la intrusa, llegando a tiempo para socorrerla. Ay, tantos intentos fallidos de ayudarlo dieron sus frutos. Las buenas intenciones son recompensadas. Y cuando se dio cuenta que tenía delante suyo un fantasma, ¿no tuvo miedo? Después de enfrentarme a un dragón. No. En realidad no lo vi por la niebla tan espesa. Después la niebla se fue disipando lentamente y él mismo se presentó muy amablemente, explicándome su situación, todo. No se crea. Me dejó unas instrucciones y se retiró. No vi en qué momento, pero lo supuse. Olvidando cerca de él un aparato para hacer niebla, de esos que se usan en el teatro. Ay, siempre tan precavido, mi fantasma. Qué golpe de efecto, tan teatral. Y lo habrá hecho seguramente porque no habrá querido impresionarlo. De lo que aconteció después, otro día se lo digo. Fue suficiente por hoy. Ay, otra vez me va a dejar esperando. Bueno, no importa. Por lo menos sé que en los momentos difíciles puedo contar con mis amigos. Y puede contar con este equipo. ¿Le parece que demos comienzo al programa? No vamos a perder el tranvía. Porque este paseo está por comenzar. Comunicate con nosotros a través del Facebook Viajeros del Tranvía. Danos tu opinión y decinos datos que conozcas acerca de todo lo que estamos hablando. También podés, a través de nuestro correo electrónico, viajerosdeltranvía@gmail.com. Y además te invitamos a conocernos un poco más en nuestro blog www.viajerosdeltranvía.blogspot.com. Estamos escuchando Viajeros del Tranvía. Después de todo lo que charlamos y hablamos de sainete y demás, me vino un poco la curiosidad. Y entonces dije, bueno, pero antes de sainete, ¿qué? Y ahí me enteré de cómo empezó acá el teatro en Buenos Aires. Sí. Y entonces empecé a averiguar, a ver cómo empezó el comienzo del carretel, el comienzo del hilo, y me encontré con un virrey, Juan José de Vértiz. En 1783, Juan José de Vértiz y Salcedo mandó a crear una casa de comedias y lo fundamentó de la siguiente forma. No solo lo conceptúan muchos políticos como uno de los mejores escudos para las costumbres, para el idioma y para la urbanidad general, sino que es conveniente en esta ciudad que carece de diversiones públicas. Mirá la cabeza de este tipo, ¿no? Del virrey. La sala ubicada en las actuales Perú y Alsina, ¿se ubican? Sí, ¿cómo no? En un galpón. Un galpón con la idea de construir ahí mismo una sala, pero nunca se construyó. Lo que nunca sucedió porque Juan María Gutiérrez decía en la revista Buenos Aires, la Casa de las Comedias se construyó bajo un humildísimo techo de paja en la ranchería. ¿Te suena eso? Sí. Que pertenecía a la Compañía de Jesús, lugar de depósito de los productos de sus misiones. Era no más que un depósito. Bueno, que fue usado a
a los efectos de usarlo como teatro. Ahí habría solo los domingos entre las 16 y las 19:30. Mirá qué cambio, ¿no? Con los horarios. Sí. Debía tener que ver con falta de luz, ¿no? Bueno, eléctrica, obviamente, ¿no? ubicaste en la época, ¿no? Absolutamente. La gente podía ver teatro y ópera. La primera obra escrita en la Argentina se llamó Siripo y era de Labardén. ¿Viste? Mira qué interesante. El teatro de la ranchería duró hasta 1792, o sea, 9 años. El 16 de agosto, un incendio lo destruyó por completo. Sí, yo escuché decir a alguien que me lo comentó, entre esos dimes y diretes, me ha llegado la información de que hubo un festejo en una iglesia y estaban tirando cohetes y uno cayó sobre el techo de paja de la ranchería. Cayó. Qué casualidad. Nunca se supo si fue un accidente o un atentado. Todavía. Lo que Aquí sí estamos se sabe fehacientemente que a la iglesia mucho no le gustaba este lugar, digamos, y lo consideraba un tanto pecaminoso. Bueno, fue la lucha, por decir así, de dos entes opuestos en Europa, de la cual vino el Virreinato del Río de la Plata, con respecto a el teatro de comedia del arte, más distendido moralmente, y los autos sacramentales que hacía la iglesia. Es decir, el teatro en la iglesia era utilitario, por decir así, a la representación del culto. Claro, todo lo místico. Claro, no era divertimento. Lo religioso, sí. Como era el arte popular y el teatro popular. Entonces, lo que acá estaba en contraposición por ahí a los gustos de la iglesia de aquel entonces, que hay que ver que veníamos de la Inquisición, o sea, toda la moralina esa que había en aquella época y las costumbres. De golpe, tener un teatro en Buenos Aires era como disipar las costumbres. Y además, si uno se pone a pensar, como todo el arte, cuestiona la verdad establecida. Esa es la función del teatro, en definitiva. La verdad, entre comillas, estamos hablando, ¿no? De alguna manera, la institución religiosa, o casi cualquier institución religiosa, tiene la verdad, y cualquier planteo que pueda resquebrajar su autoridad se ve siempre con malos ojos, ¿no? Claro. Más sí. allá de los sentimientos que representa el catolicismo. El teatro bien entendido es el que se hace una pregunta, se hace un planteo acerca de la realidad. Y bueno, entonces eso no es muy bien visto nunca, por ninguna autoridad. Aparte no dura mucho eso, llega un momento, así como se cansa el pueblo de ciertos momentos como ha pasado, del circo, de lo gauchesco, que luego tuvieron los autores de Sainete la posibilidad de lucirse, ¿no es cierto?, con estas obras. Y calculo que con todo eso, de esos tipos de mística y demás, debajo de la dominación española como estábamos, porque teníamos un virreinato. Por supuesto. Entonces no claro. tenía la libertad a nadie de poder expresar. Así que me imagino que debe ser bastante trabajoso para esa gente poder expresar, y con el cuidado de no ofender a la autoridad eclesiástica. Yo lo traje... Igual Torquemada ya no estaba, así que... Por lo menos no acá. Pero vos sabés que yo lo traje como para entender, o me dio a mí la pauta de entender el camino, al menos en la Argentina, en Buenos Aires, para ser más exacto, porque estamos hablando de Buenos Aires, no de Argentina en general, que es más amplio. Esto de el teatro a contramano de lo establecido ya desde el comienzo y con muchas trabas. Después vamos a ver que cotidianamente y en distintas circunstancias el teatro es mal visto por las autoridades en general. Vos fíjate que, bueno, se quema la ranchería, después viene la inauguración de otro teatro. Y ese teatro que se inaugura en 1804, que se llamó La Nueva Sala, y después de la Revolución de Mayo
tiene un repertorio que va cambiando también. Y ese repertorio que originalmente va tomando obras como Molière. Molière es el autor que va brillando y se lo va representando. Y un par de años después de la Revolución se empiezan a representar obras como Los Sainetes, ¿no? Uno que me llamó la atención fue el siguiente: El detalle de la acción de Maipú, que era una dramatización de San Martín a Pueyrredón comunicándole la victoria. Más aún, el estreno de Tupac Amaru, también una tragedia en verso, que muestra ya de por sí, ¿no?, esta cosa rebelde del teatro. Estamos hablando de San Martín, Tupac Amaru. San Martín, que fue mucho tiempo después reivindicado, en su momento se tuvo que ir de la Argentina, porque era rechazado por las autoridades del momento. Al menos eso es lo que la revisión establece. Incluso intentó volver a Buenos Aires y no pudo. Hablemos de su amigo, entre comillas, Bernardino Rivadavia, que no lo apoyó nunca. Bueno, nadie es profeta en su tierra, lamentablemente, con todo lo que hizo este hombre, ¿no? Pero volvamos al teatro. Por eso te digo, tiene toda una carga muy, muy fuerte de rebeldía. Y bueno, eso lo quería traer a cuento como una forma de retomar esto, ¿no? Esta carga que debería ser el teatro en sí. Bueno, en sí los actores siempre estuvieron mal vistos. Recuerden que en Europa no se enterraban en Camposanto. Sí. Y también hubo una época en que no podía haber actrices, también hablando de Europa, en la época de Shakespeare los personajes femeninos los representaban hombres. Sí. Siempre sí, la sí, mujer sí, tan sí. postergada, ¿eh? Anda, ¿qué me vas a decir tú a mí? Que por este aparato me están escuchando. Cuando se formaron las primeras compañías teatrales, realmente yo me imagino lo que le habrá costado a la mujer haber podido salir y dedicarse a eso. Sí, abrirse camino. Abrirse camino, porque tenemos nombres de grandes actrices maravillosas y muchas de ellas cantantes, como Sofía Bozán, por ejemplo. La Tita Merelo. Claro, Tita Merelo, que habrán estado en los dimes y diretes de la sociedad porteña. Claro. O sea, Severa era como una profesión de baja moral, ¿no es cierto?, de moral baja, ser actriz, qué sé yo. Y te imaginás cuando tenían que vestirse de repente con la ropa, la pollera más cortona. Claro, y bailar el tango. Mamma mía, ¿no? En escenarios. Ya hay chicas que se han frustrado por los padres. Claro, sí. El padre no quería que la hija fuera actriz o fuera al teatro porque era mal vista. ¿Qué iban a pensar de su hija? Dios mío, cómo cambió todo, ¿no? Lamentablemente es así. Interesante lo tuyo, porque llegamos a la época de la colonia también, ¿eh? Realmente hubo teatros importantes. Y vos viste que los galpones se decoraban con lonas o, digamos, cosas, no había paredes, ni tampoco se montaba un escenario, no había elementos. Y se hacían garabatos y todo, así que se encerraban ahí adentro y representaban como podían las obras. Un poco Molière lo hacía en un carromato, ¿te acordás? En la Edad Media. Claro, bueno, él sigue recorriendo toda Francia. Como el circo. Al comienzo, ¿no? Claro. Sí, y los podestá, como iban también con las carpas del con circo. Toda la caravana. Claro, sí. representándola así, de esa manera. Viene Rosas, ¿no? Después de todo esto Sí. que fui contando, viene Rosas. Se inauguran algunas salas más. Incluso por ahí aparecen algún autor más, como Juan Bautista Alberdi, por ejemplo, en Gigante Amapolas. Ahí empieza un poco los comienzos del grotesco, ¿no? Él mismo también funda una revista teatral que se llama La Moda y bueno, también un poco ahí aparece la base de la crítica teatral y un poco el hablar del teatro. Pero después de Caseros era común que las compañías europeas vinieran al país, ¿entendés? Pero con repertorio sin demasiado lugar, yo diría que casi ningún lugar, para las obras de autores nacionales. Entonces se representan muy pocas obras de autores nacionales. Martín Coronado,
con La Piedra del Escándalo, Parientes Pobres, incluso Nicolás Granada con Al Campo, que alguna vez habíamos hablado, sí. Atahualpa, y algunos, este mismo Nicolás Granada tuvo que traducir algunas de sus obras al italiano para que las representen. Claro. Acá en Buenos Aires. Claro, pero hay que pensar en la época también, porque... estábamos en la batalla de Caseros 1852 y después del 55, por ahí. Claro, y aparte que la mayoría de los que estaban acá eran españoles, muchos italianos también, entonces ellos, el teatro al que estaban acostumbrados era el mismo, trajeron la cultura española acá a Buenos Aires, entonces no había muchos autores argentinos y los pocos que había no se los incentivaba, como pasó después por el deseo del público, es decir, el público lo que quería era ver esas compañías españolas o esas zarzuelas o la comedia francesa, era lo que gustaba en ese momento. Tuvo que pasar un tiempo y podemos hablar de teatro argentino a partir de la independencia, de que se forma el país, porque anteriormente era el Virreinato del Río de la Plata. Bueno, hay un paralelismo Claro. entre el teatro y la independencia política del Sí, aparte país, que no salimos de un gajo, de un árbol, sino que vienen las raíces de todo lo anterior. Pero este teatro se daba porque eran españoles que estaban ocupando el territorio, colonizando, que era también lo que se hacía en ese tiempo, en todo el mundo se estaba haciendo. Seguramente. Lo que me llamó la atención también, con esto termino, el primer artista nacional que se considera. Y su nombre, Sebastián Suárez, que es anterior a los Podestá, y entonces él, con una carpa que hacía con bolsas de arpillera y luces con pedazos de tela embebida en grasa, sacada de viejos envases, una cosa absolutamente precaria. Era eso. Era muy, muy, muy interesante la necesidad, ¿no? Representado en un hombre que su arte lo tiene que expresar de esta manera y se arma, ¿no? Uno que a veces habla de que no tiene sala y que cuenta, ¿no? Y que las luces no están como uno quiere. Y que está computarizado todo ahora. En esa época tenías el pedazo de trapo embebido en grasa de envases en desuso. La nada misma, reciclado la total. Nada misma, sí, pero fíjate que eso es una antorcha. Claro, por supuesto, pero la antorcha totalmente reciclado. Seguramente sacaría las bolsas de arpillera ya usadas por alguien, vayan a saber, y cosiendo y armando. No, me parece extraordinaria la postura de la necesidad, la verdadera revolución artística, verdadero arte. Soy medio radical en esas cosas, no políticamente, digo, radical. Sí, radical. Pero vos sabés que también siempre costó a los artistas, digamos, ni hablar de independizarse, ¿no? Salvo que tengas un buen pasar y decís, bueno, me voy a jugar un capital para armar una obra y todo el montaje cuesta mucha plata. ¿Y vos creés que antes este hombre pobre, Suárez, hijo de españoles, dicho sea de paso, podía contar con... No tenía nada, entonces seguramente con los colaboradores juntaron todo eso, había que hacer la obra, ¿no? No había electricidad, ni andaban en remera y en pata. Bueno, ahora estamos parecidos con el tarifazo. Los teatros están en remera y en pata. Van a tener que empezar a usar antorcha. Yo me parece que empiezo a usar la cocina de carbón y farol de noche, no sé. No, es una pobreza total, es verdad lo que vos estás Vos decís contando. que todo esto fue un aprendizaje para el futuro. Claro. Para llegar a hoy. ¿Por qué no la detuvieron? Los ciclos económicos se repiten. Lo que pasa es que estamos en el mundo cada vez peor. ¿No? Son los que... Hoy hablaba justamente un presidente ex de acá de la orilla de enfrente, sencillo como es él, siempre me encantó, y le hablaba un periodista español. Y está en internet. Y sí, son unos pocos los que tienen la gran fortuna, son los que mandan en el mundo. Así que los artistas siempre les costó muchísimo. ¿Entendés? Instalarse, empezar,
lograr hacer una obra y si tiene éxito, obviamente que va a salir adelante, pero y si no, la gente se cansa. Pero fíjense lo importante que todos los ejemplos que nosotros traemos al programa, todas las cosas que conocemos, tiene que ver con gente que surgió desde su propio entusiasmo, cuando había ganas de hacer teatro. Claro. Entonces, a veces solamente poder hacerlo en una esquina, con bolsas de arpillera, con antorchas, pero poder hacer teatro y no quedarse con la frustración o con las ganas de hacerlo y con pensar, bueno, pero viene poco público y tengo que repartir volantes y a lo mejor voy a una sala y no viene nadie, o vienen amigos, parientes, pero es decir, que cuesta remarla, que cuesta, el teatro cuesta, pero qué lindo es cuando uno se sobrepone a ese no que tiene delante y hace algo que realmente tiene ganas de hacer, porque si no nos dedicamos a otra cosa y es mayor la frustración. Entonces lo lindo es, como nosotros que estamos haciendo, bueno, hoy estamos acá haciendo un programa de radio, no sé el año que viene si seguiremos, no seguiremos, lo veremos nosotros, pero estamos en este momento y tenemos ganas de hacer esto y vamos a hacer una función en algún momento juntos o en algún momento cada uno con otro elenco, y cuando vamos siempre tenemos ganas de hacer teatro. Nonel está haciendo una obra, después escucho que está ensayando otra, o sea, ella dice es mi vida. Y realmente también yo siento que esto es mi vida. Entonces, si uno deja de hacer por falta de entusiasmo, es como que bajó los brazos. Que si a uno le falta interés de hacer lo que le gusta, también pierde el interés para la vida. Lo que él estaba leyendo con respecto al primer teatro o actor, vos tenés que darte cuenta que ese entusiasmo por hacer esa obra o hacer conocer, ¿no es cierto?, a la gente lo que él tenía en la cabeza, la idea, o traer las obras, ese entusiasmo, ese no desfallecer ante la adversidad, ese seguir adelante, eso es lo que impulsa a los grandes hombres. Luego, los grandes autores que tuvimos después en el futuro, o sea, después del 90, hicieron justamente engrandecer toda la parte teatral. Ya después, bueno, ya hablaremos y hablamos de la llegada de tanta gente del otro lado del mundo, y le dieron pie para que ellos tuvieran y elaboraran muchas piezas exitosas. Claro. Así que, pero igual les cuesta, y les ha costado. Como hoy cuesta también mantenerse. Sí. ¿Tá? Cada cosa en su momento, es verdad. No había luz eléctrica o por ahí iluminación a aceite de cebo, y bueno, ponemos lo que hay. O sea, ahí se arreglaron igual, no sé, entre la penumbra se veían. Sí, lo más interesante es la fuerza con la que se hace, claro. Y por ahí la intención. A mí me hacía acordar justamente esto de que pasó con el Teatro de la Ranchería, que de paso podamos decir que el Día del Teatro, el Día Nacional del Teatro, fue y se considera el día que se inauguró este primer teatro. Y me vino a la mente cuando lo venía leyendo, investigando, lo sucedió con el Picadero en su momento, ¿no? Sí. Una sala que fue también quemada durante el proceso militar, que después resurge también como forma de rebeldía, de mostrar cosas. Siempre, no, la realidad nunca es perfecta, no podría serlo porque es la realidad y forma parte de nuestra historia. El teatro, objetivamente, me parece que lo que está bueno es que de alguna manera replantea eso que ve, esa realidad existente. Es una manera de rever una realidad y bueno, después cada uno verá si esa otra manera de ver esa realidad le puede modificar algo internamente y bueno, y hacer un poquito mejor este mundo. Simplemente entreteniendo, ¿no? Es una de las opciones. Creo que no es la única, ¿no? Que yo creo que el teatro puede tener más funciones que el entretenimiento. Pero bueno. Sí, pero uno se puede entretener aprendiendo también. Te hace pensar. Sí, por supuesto. Te llega al corazón. Pregunta. Claro. Por algo se escribe teatro, se escribe para teatro, se representan las obras. Por eso los artistas se esmeran por cumplir un papel dentro de todo, digamos,
aceptable, no digo excelente, hay algunas excepciones obviamente, pero es una manera de demostrar y volcar todo ese corazón, todo lo que tiene en el corazón hacia que llegue. Cuando vos una obra te llega al corazón, eso es lo importante, que el artista llegue al corazón. Poema de Evaristo Carriego, La enferma que trajeron anoche. La enferma abrió los ojos cuando la hermana, que aún no ha descansado ni un solo instante, decía sus temores al practicante que pasa la visita de la mañana. Desde que la trajeron, ha rechazado sin contestar palabra todo remedio, y por más que se hizo, no hubo medio de vencer un mutismo tan obstinado. Y ahora, en la pesada semi-inconsciencia del último momento, su indiferencia silenciosa parece ceder por fin, pero en los labios secos y en la mirada solo tiene un reproche de abandonada para las compañeras del cafetín. Claro, y cuando el artista pone su sentimiento, su alma, eso es tan opuesto al tecnicismo tan frío que tienen algunos, que uno va a ver una obra y no te llega, o un cantante que por ahí tiene una técnica vocal magnífica, pero que no te conmueve, que no te gusta, no entendés por qué no te gusta. Hay gente, por ejemplo, Tita Merelo, yo siempre la pongo de ejemplo, que en realidad no tenía una gran voz. No era cantante como otras cantantes que han tenido, sí, una muy buena voz, pero ella era una gran actriz y entonces lo que hacía era representar los tangos. Es verdad, es verdad. Es como un ejecutante de un instrumento. Puede tener una técnica excelente, pero no te llegó. Y han pasado. Yo he tenido ocasión de ver un guitarrista clásico. Yo estudiaba guitarra clásica a los 18 años. Yo lo tenía como una pasión. Yo estaba 4 horas todos los días. Ah, bueno, Horacio, no me lo dijiste. Tenemos que poner esa guitarra en los sainetes. Y la vamos a poner. A tocar en vivo. Y no hay gente, yo veo un chico por ahí en el subte, que eso que estábamos hablando recién de representación. No hace falta a veces tener una sala. Vos podés actuar en este momento, bueno, estamos hablando de un medio de transporte, pero en la calle. Y ser bueno. Sí, sí. No tuviste la oportunidad, no tenés la condición económica para alquilar pero la gente misma te va a ir elevando. Es que hay gente que lo hace para ganarse unos pesos, a veces para el subte dice, bueno, pero también, y muchos lo hacen para hacerse conocer. Claro. De todas maneras, el teatro en sí es una herramienta. Vos, por ejemplo, estabas hablando, hay toda una teoría, más que una teoría, hay toda una estructura, una manera ya estudiada de teatro callejero y hay toda una experiencia ya realizada. Un autor muy interesante que hablaba de teatro callejero, teatro de barricada, no sé, quizás ustedes lo conocen, en Brasil, Augusto Boal. Tiene toda una escuela y toda una estructura armada acerca de teatro de barricada, teatro callejero. Y bueno, él tuvo una historia, ¿no? Se tuvo que ir del Brasil en la época de los militares. ¿Por razones políticas? Por razones políticas, por supuesto, porque él, ya te digo, y tiene sus libros escritos y demás. Acá algo se hizo con la técnica de Augusto Boal. Pero porque, bueno, también la función era esto, ¿no? Era hacer teatro de barricada. Así como también en música. Arte de barricada, con intención, también tiene su bajada de línea. Que no me parece que esté mal, podés coincidir, ¿no? Le gusta más estar en esa posición y sigue con la misma. Todo teatro baja línea. Sí. Tengamos en cuenta que aunque no diga absolutamente nada de nada, eso es bajar línea, ¿sí? Sí, el teatro es político siempre. Pero sí, hombre. Cuando se habla de política y cuando no se habla de política, siempre. El arte, siempre. ¿Alguna postura tenés? Sí, muchas veces hacía una obra para tratar de burlarse del soberano, del rey, y con otros personajes, y hasta el rey se reía porque no entendía que se estaban refiriendo a él. Vos estás hablando de Molière. Sí. Pero entendamos que aunque no hubiese eso, cuando alguien hace una película en cine norteamericano, bastante propenso a esto, ¿no? Esto de no hablo de nada, hago una comedia, Disneylandia, etcétera. Está bajando línea. La línea de no hablemos de política.
es una línea en sí misma. Por eso lo marco, porque pareciera que solo los progresistas de izquierda bajan línea. No es cierto. No. Yo escuchaba a Silvio Rodríguez y me acuerdo que mi padre me miraba, él bastante conservador, y me decía, claro, eso es como ideología en música, en comprimidos. Y yo al principio dije, claro, qué barbaridad, la izquierda me baja línea, yo estoy... qué mal esto, porque mirá, la izquierda aprovecha la música para... Y después me di cuenta con el tiempo, es que la derecha hace lo mismo, lo que pasa es que justamente hace de la manera más llana, no te digo nada, te lavo la cabeza, digo, también baja línea, todos claro, bajamos línea. Siempre el arte se ha utilizado, digamos, de forma sincera desde el que quiere expresarse o de una forma política para dominar a un pueblo, es decir, para mostrarle otra realidad. Bueno, también, claro, sí, absolutamente. Pero el arte en general, o sea, no solamente todo, el teatro. Por supuesto, la pintura, claro, el cine. Todo. Sí, no tenemos tiempo, pero cuando mencionemos ya las actrices, la cantidad de actrices que tenemos, que vamos a conversar y desglosar un poco su vida y sus comienzos, que también tenían ciertas imitaciones de personajes políticos y también tenían la crítica, tenían que abandonar el país. Siempre pasó eso. Y los autores que también hacen obras de crítica, pero está en cada uno jugarse. Bueno, pero también divertirse es bueno para el pueblo, porque a veces no me gusta una comedia pasatista, digamos, algo así tipo como de Telgopor. Pero, por ejemplo, en el caso de los sainetes, que son obras y en el grotesco, hablando de teatro argentino, ¿no?, que son obras que son artísticas. Siempre enseña lo artístico, y yo a veces pienso, en el caso de los inmigrantes, que era un pueblo tan sufrido y que vivía intensamente la política, había de distintos ámbitos, había anarquistas, no estaban ajenos a la política, y de golpe tenían un momento de distensión cuando iban a ver teatro o cuando podían ir a ver cine, que era incipiente en esa época. Entonces pienso que también cuando se ve una obra que no es directamente política, a veces ayuda a que descanse un poco también el sufrimiento del pueblo que lo va a ver. Sí. Por lo menos a mí me pasa, con todos los problemas que uno vive, con todos los inconvenientes y lo que cuesta ganarse la vida, y hay momentos en que uno tiene ganas de reírse, de ver algo que salga con el alma renovada para volver a salir y ponerse ese sobre todo de amargura que uno lleva siempre puesto. O por ahí simplemente tocar el mismo tema con humor y darse cuenta de que a lo mejor esas cosas pueden no tomarse en cuenta todo el tiempo, es verdad. Claro, sí, que no es tan terrible, sí. Sí, es más, el humor es una manera uno lleva en el corazón a los cómicos, a los grandes cómicos que hemos tenido, tanto de nuestro país como de otros países, pero realmente uno se lo agradece tanto, y a veces yo tengo en el corazón a Pepe Biondi, que me sonríe porque recuerdo cuando era chica y lo veía, y él venía del circo, y otros cómicos también, o Nini Marshall, es decir, que por momentos nos han dado como otra perspectiva, que el mundo no es tan negro como parece por momentos. De vez en cuando es bueno una sonrisa. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Nosotros vamos a ver si podemos hacer reír más a la gente. Yo creo que paulatinamente vamos a ir agregando de las obras las personalidades artísticas, tanto hombres como mujeres. Cada oyente se va a enterar sus comienzos, sus vicisitudes, sus sufrimientos, hasta realmente llegar a ser reconocidas. Bueno, yo te tomo la palabra, Horacio, y en el próximo programa vas a hablar de las actrices y los actores argentinos. Con mucho gusto, si nos da el tiempo hay mucho para hablar. Bueno. Hay una infinidad de actores y actrices que vale la pena mencionar, que la gente la recuerde, porque vos estabas hablando recién de los buenos artistas que se quedan en el corazón de uno, y es verdad, vos nombraste una persona que es excelente en esa época, como muchos actores que han tenido, digamos, la fama en otros países que aún hoy recuerda a uno con cariño. Bueno, entonces en la próxima, Horacio nos va a hablar de esta gente que nos ha hecho sonreír al corazón. Saludamos al público y les damos un cariño muy grande, y bueno, hasta la semana que viene. Los esperamos a todos. Como no se pierdan el próximo programa. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos.
Esperamos que el programa les haya gustado. Y desde ya quedan todos invitados a viajar con nosotros en este tranvía la próxima semana. El próximo domingo a las 16 horas. En un nuevo encuentro con el grupo Infraganti. Hasta la próxima semana. Siga el baile, con ardiente frenesí. La comparsa de los tres. Ay, compadre tambor. Ven a bailar, te llevaré en la sala.